cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, grande y poderoso, Padre amoroso. Nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, nombre sobre todo nombre.
soberano. Jesús, a tus pies estoy, maestro. Jesús, sé que hoy me abrazarás. Ven, abrázame fuerte, Jesús. Manos arriba. ¿Dónde está la iglesia que sabe festejar que Cristo viene? Dice: mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti, regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Dice: por eso gritaré, voy a proclamar que vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás. ¡Gritando! Lo decimos juntos, dice: mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti, regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Por eso gritaré, voy a proclamar que arriba dice: vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Oh, vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás por mí. manos arriba, iglesia de Dios. La iglesia de Cristo grita. Ok, los que están de fiesta, brincando, saltando, arriba. Dice fuerte: hey, hey. Hey, hey. Vivo. Vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Oh, vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Arriba todo el mundo que lo cree. Vamos, alguien aplauda que él viene pronto. Si el mundo no tiene miedo de hablar y demostrar una vida irreal, ¿por qué habría yo de callar? Me has llamado a proclamar libertad. No me avergüenzo de decir la verdad. Tu espíritu a mi lado está. Tu palabra mi espada será. Me has llamado a proclamar libertad. En ti soy libre para cantar. En ti soy libre. Voy a confiar. En ti soy libre. Tu
amor, we're the next wave, and we are bringing the flow. Soy libre para cantar, soy libre, voy a confiar, soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Soy libre para cantar, soy libre, voy a confiar, soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Hoy decidimos salir y llevar tu verdad. Hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad. 'Cause we're the next wave, we fearless y nada nos detendrá. Nos llamaste a proclamar libertad. Nos levantamos, marchamos, let the revolution start. Let's keep on running, rugiendo. We have a lion's heart. Seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad. Llevaremos al mundo las noticias de paz. Soy libre para cantar, soy libre, voy a confiar, soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer en ti. Soy libre, soy libre, soy libre, voy a confiar, soy libre. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Bienvenidos, iglesia. Venimos a alabar al Señor una vez más reunidos como familia. Levántate allí y busca a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos. En realidad necesitamos tener a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Así que alégrate esta mañana porque Él está aquí. El Espíritu de Dios está con nosotros y va a bendecirte, va a hacer cosas maravillosas hoy. Así que sonríele a Dios Estamos esta mañana. aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Queremos que transformes todo, Señor. Que tu espíritu se conecte con el nuestro, Señor. Te Anhelamos bendecimos. la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Te alabamos, Jesús. Y esta mañana estamos felices de poder estar aquí alabándote y adorándote, Jesús. Te necesitamos, Dios. Y por eso estamos aquí a tus pies postrados. Te alabamos, mi Dios. Y si tú estás allí, cierra tus ojos y déjate llevar por la melodía y conéctate con Jesús. Él es tu mejor amigo, es nuestro Salvador y Él va a estar contigo y con tu familia. Lo necesitamos y cada vez más. Así que sonríele en este día tan especial. El Espíritu de Dios está contigo. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven y
por ese fuego abrasador. Gracias porque tú nos levantas y en esta mañana podemos desde nuestras casas sentir que tú estás cerca de nosotros. Te necesitamos, mi Dios. Y sabemos que solo contigo somos victoriosos. Por eso hemos elegido este camino contigo. Tú nos apartaste desde el momento en que nacimos, Señor. Fuimos escogidos por ti y creemos en eso. Yo los invito, iglesia, a que piensen que el Señor los escogió, que Él los ama, que Él los atrae con sus lazos de amor. Él quiere lo mejor para nosotros. Solo tienes que buscarlo. Búscalo. Él está ahí. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui llamado solo para ti. Bendito estoy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llama. Día tras día vienen tentaciones, me llama. Día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui llamado solo para ti. Bendito estoy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llama. Día tras día vienen tentaciones, me llama. Día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios.
renuncio a mi vida pasada. Renuncio a todo lo que me esclavizaba. Ahora elijo la vida contigo, Señor. Yo quiero que estés en mi vida. Y quiero que mi familia también esté contigo. Yo elijo a Dios. Te elijo a ti, Yo Señor. elijo ser amigo. Quiero ser tu amigo, que seas mi amigo, escucharte, aprender de ti, que me enseñes a orar, que me enseñes a hablar contigo, Señor. La vida de Yo no lo Dios. sé hacer, pero yo sé que contigo puedo Yo aprender. elijo a Dios. Te elijo a ti, Señor. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Yo declaro y confieso que soy diferente ahora por la vida que tengo en Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, que me ayudes a cumplir ese compromiso contigo. Yo no quiero volver atrás. Yo quiero que tú estés conmigo. Yo te necesito, Señor. Abre los corazones, Padre Santo. Esos corazones duros, derrúmbalos, Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, y Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Jesús. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Jesús es el
el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Iglesia con voz audible, dile: creo en Jesucristo. Es el Espíritu de Dios, es tres en uno. Y confiamos y creemos en Él. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Dilo con nosotros, iglesia. Confiésalo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Confesamos que creemos en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y esta iglesia está puesta para Él. El primer lugar es tuyo, Señor. Esta iglesia se entrega a ti por completo y se pone a tus pies porque confiamos en ti, porque tú nos has hecho vencedores, Señor, porque nuestra vida ha sido diferente por estar contigo, Jesús. Gracias, precioso Dios, por la victoria. Nuestro Dios el Padre, Tú eres nuestro en Dios. su Hijo Cristo el Tú eres Rey. el Padre, eres el Hijo, eres el Espíritu Santo. Eres gloria y poder. Así que, iglesia, ponle todo a Dios. Él resucitó, es verdad, confía y cree en eso. Él va a levantar tu casa, Él va a levantar tus finanzas, Él va a levantar todo lo que confíes en Él, pero a su manera, no a nuestra manera, iglesia. En su Hijo Cristo el Rey. Él es el Rey, El Espíritu Él es el Alfa y la Omega, es el principio y el fin. Él es tres en uno. Resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi Dios es grande, iglesia. El tuyo también. Así que búscalo. Creo que Toca la puerta y llama. tu vida. Y tú puedes entrar y pasar confiado. Él no te va a juzgar, Él no va a calificarte. Él no te va a preguntar por qué lo hiciste así. Él te va a ayudar. Él te va a transformar. Él te va a abrazar y te va a levantar como las águilas. Si confías y crees en Él. Jesús. Dilo con nosotros, iglesia. Creo
Hijo, Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en el nombre de Jesucristo. Y yo sé que cuesta, a mí también me costaba acercarme a Él y creer en Él. Pero Él está ahí, es real. Él resucitó por nosotros. Así que pon tu confianza en Él. Él te ama. Él me ama. Él quiere a tu familia. Él quiere lo mejor para nosotros. Así que póstrate en este momento y dile sinceramente: Señor, a mí me cuesta. Yo quisiera tener momentos contigo, pero me distrae, el pecado me llama, me atrae la carne. Que Él te va a ayudar, el Espíritu Santo va a estar allí para alertarte, para consentirte, para amarte. Así que, hermano, cierra tus ojos en este momento y entrégate al Señor. Y si no lo has hecho de manera confiada, en esta oportunidad le vas a decir: Señor, sí, te conozco, pero me falta y quiero aprender de ti. Enséñame a orar, enséñame a escuchar tu palabra y a entenderla y aplicarla. Yo quiero ver tu gloria. Yo creo en la vida eterna. Yo creo que voy a estar un día contigo, así que quiero prepararme para estar allí. Y si hiciste esta oración, iglesia, confía que va a haber un milagro, que el Señor va a estar allí cerca, que te va a proteger, vas a sentirte valiente, seguro. Todos hemos pasado por eso, pero Él es fiel y te ama. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por tanto amor, por todas las bendiciones que hemos recibido. Te damos gracias, Señor. Y con este mismo amor y con esta misma entrega, queremos darte gracias, Señor, porque tú siempre has dado, siempre nos has brindado. Y hoy esta iglesia quiere entregarte los diezmos y las ofrendas. Y te pedimos, Padre Santo, que tú derrames una unción sobrenatural sobre los hogares, sobre las familias. Cada vez la situación es más difícil y tú la conoces, Señor. Pero hoy yo, en nombre de mis hermanos, te pido, Padre Santo, que multipliques. Y que ese hermano que no puede dar, no importa, tú le vas a multiplicar, tú le vas a ayudar. Te pedimos, Padre Santo, para que tú otorgues empleos, para que nos ayudes a ser creativos, para que podamos hacer trabajos independientes, para que la situación que vivimos no nos aparte de ti, sino que nos haga construir y estemos confiados. Así que quiero dar gracias por los diezmos y las ofrendas. Y entrégalo confiado, hermano. Dios ve tu corazón y va a multiplicar en tu casa. En el nombre de Jesús damos las gracias. Amén.
amados hermanos, los saludamos en esta mañana y enviamos un abrazo muy fuerte para todos ustedes, confiando plenamente que Dios nuestro Señor siempre está presente en nuestros hogares, llenando nuestras vidas de mucha paz, llenando nuestros corazones de mucho amor. Y esperamos en Dios que muy pronto nos volvamos a encontrar en nuestra iglesia para estrecharnos un fuerte abrazo y para interactuar como siempre lo hacíamos. Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga, los extraño mucho. Confiamos, pues, lo que dijo Consuelo, pues pronto vernos. Vale la pena servir al Señor. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Bendiciones. Buenos días. Pues les voy a dar un saludito y comentarles que para algunos la pandemia es pues algo muy malo, pero para otras es como un milagro. Pero la verdad es que la pandemia es algo muy especial porque que Dios nos trajo aquí porque nos permite estar más en familia. Aunque pues no podamos celebrar los cumpleaños ni nada entre las familias, pues algún día se podrá. Y de todas maneras, los anteriores años también se pudo. Y le debemos dar gracias a Dios que nos permite estar en familia y no en un hospital encamados por ahí, esperando qué será de la vida. Gracias. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por ese tiempo precioso de alabanza, de adoración. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti con todo nuestro corazón y exaltar tu nombre. Reconocemos, Señor, que tú nos hiciste, que tú nos creaste a tu imagen y semejanza, que somos hechura tuya, Señor, y que tú nos amas con amor eterno. Por eso, Señor, no hay nada mejor para nosotros que estar en tu presencia, dándote honra y gloria, Señor. Muchas gracias por nuestras familias, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros padres, gracias por lo que tú haces cada día en nuestras vidas, Señor. Queremos tener siempre un corazón agradecido, un corazón lleno de alabanza y adoración a ti, Señor, y queremos siempre aprender de tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, para vivir de acuerdo con tu voluntad. Nosotros sabemos, Señor, que tú tienes lo mejor para nosotros, porque tus planes son de bien y no de mal, porque tus planes son de bienestar y no de maldad, Señor. Gracias por tus planes, gracias por lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias por cada enseñanza. Disponemos nuestro corazón para aprender hoy tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este mes de noviembre estamos comenzando un nuevo tema de enseñanza y es sobre el poder de la oración. La oración va dirigida siempre a Dios Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y lo que el Señor espera es que nosotros, al conocer la palabra y conocer lo que Él tiene para nosotros, entonces oremos de acuerdo con su voluntad. Por eso el tema de hoy lo he titulado ¿Cómo orar de acuerdo con la voluntad de Dios? Y para comenzar vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La motivación para orar y ayunar es agradar a Dios y no recibir el reconocimiento de los demás. La oración debe ser siempre de una manera sincera y honesta. Debemos ser sinceros y honestos con el Señor. Jesús no está en contra de la oración en público, pero sí condena la oración pretenciosa y ostentosa que atrae la atención.
Jesús nos enseña a orar de forma concentrada, reconociendo la necesidad de que Dios reine sobre todas las áreas de nuestra vida y de la sociedad. Entonces debemos darle siempre el primer lugar a Dios, y cuando buscamos en oración al Señor lo debemos hacer con sinceridad y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Por eso el primer punto que vamos a ver es ¿qué es la oración? La oración es comunicación con Dios. Entonces cuando nosotros oramos nos estamos comunicando con Dios. La oración es el diálogo entre dos seres que se aman mutuamente, Dios y el ser humano. Sabemos que Dios es amor y que Dios nos ama a todos, y Dios ama a toda la humanidad, y por amor envió a su Hijo a morir en la cruz para rescatarnos del pecado. Él nos ama, pero cuando nos acercamos al Señor en oración, entonces es el diálogo de dos seres que se aman. El Señor nos ama y nosotros lo amamos. La oración es ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El principal propósito de la oración es profundizar nuestra relación con Dios. Cuando oramos es porque queremos estar con Dios, porque queremos conocer más de Dios, porque queremos hablar con Dios y así conocer más de Dios. Dios nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que nos podamos acercar confiados a Dios con todo nuestro corazón. Por eso Hebreos 4:14 al 16 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, nosotros necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de su amor, de su misericordia, de su poder, y debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces Dios está atento cuando nos acercamos con un corazón sincero, cuando nos acercamos con amor, amando al Señor, cuando nos acercamos buscando hacer su voluntad y buscando su presencia. Solo quienes creen en Cristo pueden elevar oraciones en su nombre. Juan 16:24 dice: ¿no lo han hecho antes? Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Entonces debemos pedir con fe en el nombre de Jesús. Y entonces recibiremos y tendremos alegría en abundancia. Segundo punto, ¿a quién se ora? Se ora al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Jesús oraba a Dios. Lucas 6:12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. ¿Jesús a quién le oraba? Jesús le oraba a Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús, que es nuestro ejemplo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, le oraba a Dios, nosotros también tenemos que orarle a Dios. Jesús se dirige a Dios como Padre. Juan 17:1. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Entonces debemos glorificar al Padre y debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre celestial, el Padre que está en el cielo. Juan 17:5. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Jesús le dice: Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de comenzar el mundo. Así es de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y todo el poder está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Juan 17:24 y 25. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo, donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Entonces todos hemos entendido que el Padre nos ama y que por amor envió a su Hijo. Y que su Hijo vino para darnos ejemplo de vida y para morir por nosotros en la cruz.
Así de que el poder está en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la mejor voluntad está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no está en nosotros. Por eso debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Jesús le enseña a sus discípulos a orar al Padre. Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar tiempos para estar a solas con el Padre, con Dios, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos entrar en el lugar secreto y pasar tiempo con Dios, orando y diciéndole todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Él lo conoce y Él lo sabe, pero Él quiere que confiemos en Él, que entremos confiadamente al trono de la gracia. Jesús nos enseña a pedir al Padre en su nombre. Juan 14, 13 y 14. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús y Jesús lo hará. Debemos dirigirnos a Dios Padre con admiración, reverencia y honor. Debemos hacerlo todo con reverencia, con respeto. Tercero, ¿en quién debe creer aquel que ora? El que ora, ¿en quién debe creer? Debe creer en Dios. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dios recompensa a todo el que lo busca con sinceridad. Y Él espera que nos acerquemos con fe, que confiemos en Él, que pongamos toda nuestra confianza en el poder y la grandeza de Dios. Como el Padre es parte de la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces podemos orar también a Jesús y podemos orar al Espíritu Santo. Pero normalmente Jesús nos enseñó a orar al Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuarto, ¿quién intercede por nosotros mientras oramos? Cuando nosotros estamos orando, ¿quién está intercediendo por nosotros? Jesucristo. Veamos lo que dice Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cuando nosotros oramos, Jesucristo intercede por nosotros, pero también intercede el Espíritu Santo. Romanos 8:26-27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Quien conoce bien la voluntad de Dios es el Hijo, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, ¿quién intercede por nosotros? Jesús, que conoce la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo, que conoce la voluntad del Padre. Ellos interceden por nosotros. Así de que cuando nosotros estamos orando, oramos al Padre, pero Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros. Y entonces el Padre recibe la oración de acuerdo con su voluntad. Debemos ser dirigidos por Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden orar? Quinto, ¿quiénes pueden orar? Los que pertenecen al Señor Jesucristo. Los hijos de Dios por medio de Jesucristo. Jesús declara que Él es el único camino al Padre. Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, para ir al Padre, para orar al Padre, es por medio de Jesús. Y por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Y ya hemos visto que Jesucristo también es la palabra de Dios. Así es de que es a través de Jesucristo que llegamos al Padre. Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad.
1 Timoteo 2:5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Entonces solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es el Rey de nuestras vidas. Jesucristo promete darnos si pedimos en su nombre. Juan 14:14. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Entonces nosotros podemos pedir en el nombre de Jesús. Entonces es en el nombre de Jesús que pedimos al Padre, porque el que pagó por nosotros lo que nosotros debíamos pagar fue Jesucristo. Nosotros debíamos haber pagado por nuestros pecados en la cruz, pero Jesucristo pagó, y en el nombre de Jesús tenemos victoria, y en el nombre de Jesús somos bendecidos, y en el nombre de Jesús hay poder, y Jesucristo intercede por nosotros y también el Espíritu Santo. Así de que nosotros debemos orar siempre en el nombre de Jesús. Sexto, ¿cómo debemos orar? Mateo 6, 9 al 13. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro. Entonces, siempre que oremos debemos orar al Padre, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Así de que Jesús mismo enseñó a los apóstoles a cómo orar, y hay que orar al Padre, pidiéndole al Padre que nos guíe, que nos ayude, que nos fortalezca, porque el Padre nos ama. Entonces, cuando oramos, todas nuestras necesidades son atendidas por la generosidad de un Padre amoroso. Sabemos que Dios nos ama porque Dios es amor, y Dios nos creó por amor, y Dios envió a su Hijo a dar su vida por nosotros porque nos ama. Entonces, cuando nos acercamos en oración al Padre, sabemos que Él es generoso y que Él nos ama, que es un Padre amoroso. En la oración debemos buscar la presencia de Dios. Cada vez que venimos delante del Señor, buscamos su presencia. Queremos deleitarnos en la presencia de Dios y darle a Él toda la gloria y la honra. Debemos entrar a la presencia de Dios mediante la alabanza. Cuando venimos delante del Señor, venimos para alabarlo y reconocer toda su grandeza, todos sus atributos, que Él es soberano, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, que Él es eterno, que Él es todo para nosotros y que la gloria es solo para Él. Entonces reconocemos que nosotros necesitamos de Él, necesitamos de su amor, de su misericordia y de su presencia. Por eso debemos entrar con alabanza. Debemos llamarle Padre a causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo en la cruz y llegamos a ser hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Así de que podemos llamarle Padre. Y por eso cuando oramos debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Debemos declarar que las prioridades de su reino sean establecidas en nosotros, que venga su reino a nosotros, a nuestras familias, a la iglesia, a las empresas, a los colegios, a las universidades, al gobierno, que Él reine en todo lugar, que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Debemos desear que se haga la voluntad de Dios siempre, y por eso debemos buscar todos los días la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra, y la encontramos al estar en comunión íntima con el Señor. Debemos conocer del Señor y saber lo que le agrada al Señor, para que cuando nosotros lo busquemos en oración, hagamos lo que le agrada a Él. Jesús es el que suple todas nuestras necesidades. Nos dijo que oráramos diariamente pidiéndole que nos provea todo lo que nos haga falta. Así de que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades, es el que nos da el pan de cada día. Entonces, si tenemos vivienda, si tenemos alimentos, si tenemos trabajo, si tenemos vestidos, si tenemos una familia, si tenemos paz, es por Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Lo malo viene del mundo y viene del pecado, pero lo bueno viene de Dios. Entonces necesitamos buscar la presencia de Dios teniendo la certeza de que Él nos ama, teniendo la certeza de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores,
teniendo la certeza de que el Señor es el que nos provee todas nuestras necesidades. Necesitamos el perdón de Dios y debemos perdonar a los demás. También cuando oramos debemos pedirle perdón al Señor. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestros errores, perdón cuando no hemos obedecido, perdón cuando hemos sido rebeldes, perdón cuando no le hemos dado el primer lugar al Señor. Debemos pedirle perdón al Señor, pero asimismo también debemos perdonar a los demás. Porque si el Señor nos perdona si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Diariamente debemos caminar decididos a amar y perdonar. A amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos como hechura de Dios y también a perdonar. Así como buscamos el perdón de Dios, nosotros también tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden y a todos los que nos hacen daño. Pidamos al Señor una cerca de protección alrededor de nosotros y nuestra familia. El que nos protege, el que nos guarda, el que nos libra de todo mal es el Señor. Entonces debemos poner alrededor de nuestra familia y alrededor de nosotros una cerca de protección. Señor, protégenos. Señor, guárdanos y líbranos del mal. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu camino. Señor, queremos servirte con todo el corazón, siempre dándole la gloria a Él, siempre exaltando su nombre, siempre reconociendo que el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer es el Señor. Pidámosle también que nos vista con su armadura para proteger nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser del mal, para librarnos del mal. Entonces necesitamos el poder del Señor, necesitamos la armadura de Dios, necesitamos todos los días buscar de la presencia de Dios. Por eso tenemos que orar en todo tiempo. Debemos glorificar a Dios que nos hizo participantes de su reino, poder y gloria. Entonces todo el poder y toda la gloria es de Dios y debemos buscarlo en oración para ser participantes de su reino, de su poder y de su gloria. Así vemos que el Padre Nuestro es la oración que nos enseña a orar. Jesús fue el que les enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro. Y esto nos muestra que debemos buscar todos los días la presencia del Padre y pedir ayuda al Padre en el nombre de Jesús. Séptimo, ¿cómo orar de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cómo orar de acuerdo con la voluntad de Dios? Mateo 26:42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Jesús en Getsemaní oró para que se hiciera la voluntad de Dios Padre y no su voluntad. Jesús sabía que iba a ir a la cruz, que lo iban a crucificar, que iba a ser azotado, y sabía que eso no era fácil en su humanidad, en la parte humana que él estaba viviendo. Pero él oró al Padre y oró con todo su corazón. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba dispuesto a dar su vida para hacer la voluntad del Padre. Y esto es una enseñanza grande para nosotros. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, que estaba dispuesto a obedecer a la voluntad del Padre aún hasta la muerte. Nosotros debemos estar dispuestos a obedecer a Dios Padre siempre y hacer la voluntad siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús entregó todo, entregó su vida, derramó su sangre, hasta la última gota de sangre la derramó por amor a nosotros y en obediencia al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, de obedecer al Padre y hacer la voluntad del Padre y hacer todo lo que le agrada a Dios. Debemos siempre recordar que la voluntad de Dios Padre es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena. Dios quiere lo mejor para nosotros. Este mundo no busca lo mejor para nosotros. En este mundo hay corrupción, hay injusticia, hay inmoralidad, hay mentiras, hay engaño, hay hipocresía. Eso es lo que encontramos en el mundo. Pero en el Señor encontramos la buena voluntad de Él. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Es un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. Y si nosotros, que somos pecadores, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cómo Dios no va a querer lo mejor para nosotros? Pero tenemos que creer,
tenemos que confiar, tenemos que poner toda nuestra esperanza en el Señor, tenemos que amar al Señor, amar su palabra y orar. Como ustedes han visto, durante este semestre hemos enseñado sobre la fe en Dios, la esperanza en Dios, la palabra de Dios y ahora la oración, el poder de la oración. Necesitamos estar más tiempo con Dios. Las necesidades que pasamos todos los seres humanos, el único que nos puede ayudar a todos los seres humanos es Dios, y por eso debemos confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. ¿Quién nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos? Dios. Pienso cuando los niños son pequeños, ¿a quién acuden cuando necesitan algo? Al papá y a la mamá. Y ellos confían que el papá y la mamá les van a dar lo que necesitan. Bueno, nosotros debemos acercarnos como niños. Por eso dice que el Señor que el reino de los cielos es para los niños o los que son como niños. Debemos acercarnos con confianza al Señor, al trono de la gracia, y confiar que Dios puede suplir todas nuestras necesidades si nosotros le pedimos lo que a Él le agrada. No lo que a nosotros nos agrada, sino lo que a Dios le agrada. Es haciendo la voluntad de Dios. Dios Padre nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, es decir, que está de acuerdo con su voluntad. Dios nos ama y nos dará lo que le pedimos en el nombre de Jesús, de acuerdo con su voluntad. Entonces nosotros nos podemos acercar a cualquier momento, en cualquier hora, a la presencia de Dios y orar y estar con Él. Él está a las 24 horas dispuesto a escucharnos. Nosotros debemos buscar su presencia, amarlo, bendecirlo, exaltarlo y pedirle también, porque el Señor dice: pedid y se os dará. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres. Me gusta esto. ¿Cómo quiere Dios que estemos? Alegres. Dios no quiere que estemos tristes, ni que estemos aburridos, ni que estemos mal. Dios quiere que estemos alegres. Entonces, estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. Por eso dice: nunca dejen de orar. Versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios es que estemos siempre alegres, que no dejemos de orar y que seamos agradecidos en todo. 3 cosas aprendemos acá. Que estemos siempre alegres. Bueno, ¿quién nos da alegría y nos da gozo? Pues el Señor. Que nunca dejemos de orar. ¿Con quién debemos conversar todos los días y pasar tiempo? Con Dios. Y ser agradecidos. Agradecidos por el alimento, agradecidos por el vestido, agradecidos por la vivienda, agradecidos por la salud, agradecidos por todo lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Entonces, siempre alegres, nunca dejar de orar y ser agradecidos. Santiago 1, 5 y 6. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. ¿A quién debemos pedirle sabiduría para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? A Dios. Dios es el que nos puede dar la sabiduría que viene del cielo. Versículo 6. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Nuestra fe debe estar puesta solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, debemos tener confianza, debemos confiar, tener fe, pero nunca dudar. No debemos dudar, porque Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible. Para seguir la voluntad de Dios en oración necesitamos sabiduría, es decir, instrucción y guía de parte de Dios. De acuerdo con la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo debemos orar? Entonces, de acuerdo con la voluntad de Dios, primero debemos orar en el temor del Señor. Salmo 145, versículo 19. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Entonces, el que nos concede los deseos, el que escucha nuestros gritos de auxilio y nos rescata, es el Señor. Entonces, debemos orar en el temor del Señor.
reverenciando al Señor, respetando al Señor. Proverbios 1, 28 y 29. Entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Dios no va a escuchar a los que no le temen. Dios no va a escuchar a los que no lo busquen con sinceridad. Dios no los va a escuchar. Él tiene misericordia de toda la humanidad, pero Él quiere que nos acercamos con un corazón sincero. Aun cuando pecamos, si venimos con un corazón sincero y nos arrepentimos, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. El Señor quiere que vengamos con un corazón sincero y con temor, con reverencia, con respeto. Así debemos acercarnos al Señor. Entonces, de acuerdo con la voluntad de Dios, primero debemos orar en el temor del Señor. Segundo, debemos orar en la fe. Marcos 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Entonces podemos orar por cualquier cosa, pero debemos creer. Nosotros tenemos muchas necesidades y podemos orar a Dios en el nombre de Jesús y creer, y entonces el Señor nos va a suplir todas nuestras necesidades. Santiago 5:15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Entonces, una oración que nosotros hagamos con fe por los enfermos, el Señor los sanará, y si han cometido pecados, el Señor los perdonará. Entonces necesitamos orar con fe y debemos orar creyendo en el Señor, creyendo en el poder del Señor, creyendo que para el Señor no hay nada imposible y no hay nada difícil, pero hay que creer. Por eso lo mejor que podemos hacer todos nosotros es orar. Si nosotros tenemos a nuestros padres, ¿qué debemos hacer por ellos? Orar y bendecirlos. Si tenemos una esposa, un esposo, hay que hacer por ellos, a orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Si tenemos hijos, tenemos que orar. Si tenemos nietos, tenemos que orar por el gobierno, orar por las empresas, orar por el trabajo, orar por la salud. Tenemos que orar, porque el único que nos puede ayudar en todo y a todos es Dios. Necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos pasar más tiempo con el Señor, necesitamos darle toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración al Señor. Tercero, debemos orar en humildad. Si queremos orar de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos orar en humildad. Segunda de Crónicas 7:14, segundo libro de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré la tierra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Humillarnos y orar y buscar el rostro de Dios y arrepentirnos de todos los pecados. Entonces el Señor oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y restaurará la tierra. Segunda libro de Crónicas 33, 12 y 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, nosotros podemos pasar por angustia, por aflicción, por momentos difíciles. Entonces la palabra nos dice, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. El único que nos puede ayudar en todo es el Señor. El único que nos puede suplir todas nuestras necesidades es el Señor. El único que nos puede dar amor, paz y gozo es el Señor. Entonces necesitamos del Señor día y noche, necesitamos buscarlo, necesitamos orar, necesitamos aprender de Él, necesitamos escudriñar las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, necesitamos pasar más tiempo con Dios. Este es un tiempo que no es fácil en el mundo entero, donde se están haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios, pero el único que nos va a ayudar a todos nosotros es el Señor. Y por eso debemos estar más tiempo en oración,
más tiempo en la palabra y más tiempo compartiendo la palabra de Dios con los que no conocen a Dios. El Señor nos llamó a ser discípulos y este es el tiempo en que tenemos que compartir de la palabra. Yo doy gracias a Dios que ahorita muchas enseñanzas se dan a través de los medios de comunicación y anhelo que muchas personas escuchen la palabra de Dios y, como dicen Filipenses, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es nuestro anhelo, es nuestro sueño, es nuestro deseo, que toda la humanidad se postre delante de Dios en oración y ruego, sabiendo que el único que nos puede ayudar y salvar de todo lo que está pasando en este mundo y de este nuevo orden mundial, el único que nos puede salvar es el Señor. Por eso debemos entender que el único que nos puede ayudar es Dios y por eso debemos buscar en humildad la presencia de Dios. Cuarto, debemos orar en arrepentimiento. Segundo libro de Crónicas 6:37. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así: hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Cuando le hemos fallado al Señor tenemos que reconocerlo y venir arrepentidos. Entonces, si queremos orar de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos orar en arrepentimiento. Hechos 3:19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean borrados? Arrepentirnos. Pero arrepentirnos de corazón. Cuando venimos delante de Dios y le decimos: Señor, perdóname porque he hecho esto y esto y esto, le declaramos a Dios lo que hemos fallado, lo que hemos pecado, y le pedimos perdón de corazón y le pedimos ayuda al Señor para no volverlo a hacer. Entonces el Señor borra nuestros pecados. Nuevamente Hechos 3:19. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Yo le pido al Señor que borre todos mis pecados. Yo no quiero ser pecador, yo quiero vivir para Él. Y no quiero estar en el mundo, no quiero estar en el pecado, quiero vivir para la gloria de Dios. Pero sé que el único que me puede ayudar, el único que me puede librar de todo pecado, de toda maldad y perdonar es el Señor. Y necesito de Dios. Sin Dios yo no soy nada. Y sin Dios nosotros no somos nada. Por eso les animo a que oremos, a que leamos la palabra, a que obedezcamos, a que le demos la prioridad a Dios en nuestro corazón. Este es un tiempo en que el Señor está examinando la iglesia. Han salido tantas cosas en este tiempo, de cosas que no son de Dios, que se están haciendo en las iglesias, pero nosotros debemos buscar la presencia de Dios y darle el primer lugar a Dios y echar fuera todo pecado y toda maldad y venir con arrepentimiento y con un corazón sincero delante de Dios. Quinto, debemos orar con todo nuestro corazón. Deuteronomio 4:29. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. ¿Cómo debemos buscar a Dios entonces? Con todo el corazón y con toda el alma. Con todo nuestro ser debemos buscar al Señor, es decir, con sinceridad. Debemos reconocer que hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer y que el único que nos puede ayudar, el único que nos puede suplir nuestras necesidades, el único que nos puede dar victoria es el Señor. Por eso con Él somos más que vencedores. Es con el Señor. Jeremías 29, 11 al 13. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nuestro futuro y nuestra esperanza está en Dios. Y el único que nos puede ayudar en todo es Dios. Versículo 12. En esos días cuando oren, los escucharé. El Señor está atento a nuestras oraciones y Él nos escucha cuando lo buscamos con un corazón sincero y buscamos agradarlo a Él. Yo quiero animarte que todos los días busques a Dios. Nadie más te puede ayudar, solo Dios puede ayudarte en todo lo que tú necesitas. Los seres humanos todos somos limitados, somos impotentes en muchas cosas, pero para Dios no hay nada imposible y por eso necesitamos buscar de Dios, creer en Dios, amar a Dios, confiar en Dios y poner toda nuestra esperanza en Dios. Versículo 13 dice:
si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Qué debemos hacer nosotros? Poner todo nuestro futuro en las manos de Dios, toda nuestra vida en las manos de Dios y buscarlo de corazón. Sexto, debemos orar con un corazón libre de pecado. Salmo 66, versículos 18 y 19. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Entonces debemos orar con un corazón libre de pecado. Versículo 19. Pero Dios escuchó y prestó oídos a mi oración. Entonces, cuando confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, el Señor nos escucha y presta oído a nuestra oración. Tenemos que buscar a Dios con un corazón libre de pecado. Debemos apartarnos del pecado. Isaías 1, 15 y 16. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Entonces sabemos que cuando hay gente que hace daño y que ofende y que hace maldad y todo eso, Dios no va a escuchar oraciones de los que hacen daño. Versículo 16. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. ¿Qué quiere el Señor? Que abandonemos todo lo malo, que abandonemos el pecado, la maldad, la rebeldía, el engaño, la mentira, que abandonemos todo lo malo para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Por eso es que el Señor, si escucha un corazón arrepentido, un corazón sincero, Dios lo escucha. Pero necesitamos buscar al Señor con reverencia, buscarlo de todo corazón, en humildad, buscarlo realmente y sinceramente. Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. ¿A quién escucha Dios? A los que lo adoran y hacen su voluntad. Y por eso nosotros debemos ser adoradores, que obedecen a Dios y hacen su voluntad. Y si tenemos claro que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces debemos hacer su voluntad. Hermanos, yo los invito a que realmente busquemos a Dios en oración con todo nuestro corazón, buscando hacer siempre su voluntad. También, séptimo, debemos orar con una vida libre de egoísmo. Santiago 4:3. Y aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Entonces no podemos buscar a Dios con malas intenciones porque Él conoce nuestro corazón. Y por eso muchas veces cuando pedimos y no recibimos es porque no estamos pidiendo con buenas intenciones ni de acuerdo a la voluntad de Dios. Octavo, debemos orar con un corazón libre de duda. Mateo 21:21. Entonces Jesús les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Entonces no debemos dudar, debemos confiar, debemos tener la certeza que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Debemos orar con un corazón libre de duda. Noveno, debemos orar con un espíritu perdonador. Marcos 11:25. Pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Si nosotros queremos ser perdonados por el Señor, debemos perdonar a todos los que nos han ofendido. Y sabemos que diariamente hay ofensas, pero debemos perdonar y también pedir perdón al Señor. El Señor nos va a perdonar si nosotros perdonamos. Entonces debemos orar con un espíritu perdonador. Décimo, debemos orar con confianza. Efesios 3:12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Cómo debemos llegar al Señor? En oración, con libertad y con confianza. 11, debemos orar con persistencia, debemos persistir. No es un solo día que oramos, todos los días hay que orar en todo tiempo. Y por eso en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. En todo tiempo debemos orar.
y sabemos que nosotros hay muchas cosas que no podemos hacer, pero Dios sí las puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar al Padre en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que para el Padre Dios no hay nada imposible y que podemos confiar plenamente en Él. 12, debemos orar con sinceridad y sencillez de corazón. ¿Cómo debemos orar? Con sinceridad y sencillez de corazón. Marcos 12, 38 al 40. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes, sin embargo estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades, y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. El Señor no quiere que seamos hipócritas, ni que hagamos las cosas para que nos vean. Debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo más importante es que Dios nos vea, no que nos vean los demás. Y aquí el Señor nos está mostrando qué hacían los maestros de la ley religiosa: pues pavonearse con túnicas largas y saludar a todo el mundo y caminar por las plazas para que los vieran. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere que entremos en el secreto, que entremos en su presencia, que lo busquemos de corazón, que seamos sinceros, que todo lo que hagamos lo hagamos para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. 13, debemos orar con obediencia. 1 Juan 3, 21, 22. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Cuándo vamos a recibir todo lo que pedimos? Cuando obedecemos a Dios, hacemos su voluntad, hacemos lo que le agrada a Dios. No es lo que a nosotros nos agrada, es lo que le agrada a Dios. Por eso Jesucristo nos dio ese ejemplo. Cuando Él iba a Getsemaní, pues Él veía que no era fácil humanamente lo que iba a pasar. Lo iban a azotar, lo iban a crucificar, se iban a burlar de Él, iban a poner corona de espinas. No era fácil lo que le esperaba. Pero Él, que le dijo al Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y saber que cuando hacemos la voluntad de Dios y obedecemos y hacemos lo que le agrada a Dios, entonces recibiremos todo lo que le pidamos. Si tú y yo queremos ser bendecidos, si queremos recibir todo lo que pedimos a Dios, debemos ser sinceros, debemos agradar a Dios, debemos hacer su voluntad, debemos obedecer. Conclusiones. Para orar de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos orar en el temor del Señor, en la fe, en humildad, en arrepentimiento, con todo nuestro corazón, con un corazón libre de pecado, con una vida libre de egoísmo, con un corazón libre de duda, con un espíritu perdonador, con confianza, con persistencia, con sinceridad y sencillez y con obediencia. Entonces, queremos hacer la voluntad de Dios y queremos orar de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos que cumplir con esto. Pero ¿quién nos va a ayudar? El Señor. ¿Y quién nos va a dirigir? El Espíritu Santo. Porque ellos dos interceden por nosotros, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios por los que nos persiguen, los que nos ofenden, los que nos hacen daño. Tenemos que orar por ellos para que Dios los transforme. Debemos orar para que envíe más obreros a sus campos. Debemos orar a Dios: Señor, que haya más hombres y mujeres evangelistas que enseñen la palabra de Dios, que ministren la palabra, que vayan a los campos a compartir el evangelio. Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios para que no cedamos ante la tentación, para que seamos fortalecidos y no cedamos ante las tentaciones del mundo. Hay muchas tentaciones, pero si nosotros oramos y buscamos al Señor, Él nos va a guardar de toda tentación. Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios por todos los seres humanos y por aquellos que tienen autoridad en el gobierno. Tenemos que orar por todos los seres humanos en la tierra y por todos los gobernantes, para que haya justicia, para que se haga la voluntad de Dios,
para que realmente busquemos con sinceridad al Señor y para que este mundo sea un mundo de paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios por los que están pasando por dificultades. En este tiempo hay mucha gente que no tiene trabajo, que están con necesidades en sus hogares, los que están enfermos, los que están tristes, los que están con momentos difíciles en sus vidas. Nosotros debemos orar por ellos. Ya sabemos por la palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar, el Señor ha vencido el mundo. Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios por sanidad, por todos los enfermos, por todos los que están enfermos, de orar para que sean sanos, para que Dios los sane completamente, porque Jesucristo llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario. Y debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios para dar gracias a Dios. Todos los días debemos dar gracias a Dios, porque Él es el que suple todas nuestras necesidades. Así de que debemos orar en todo tiempo. Debemos orar y nunca dejar de orar. Los invito a que pongamos toda nuestra confianza en el Señor y con base en lo que hemos aprendido hoy, oremos. Padre del cielo, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos enseña a confiar en ti, a confiar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, que podemos venir con todo nuestro corazón delante de ti y abrir, Señor, nuestro corazón con sinceridad, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos amas, que tú tienes un propósito con nosotros, que tú tienes planes para nosotros, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, día y noche. Ayúdanos a tener comunión íntima contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a agradarte, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Todos te necesitamos. Este mundo te necesita, todos los seres humanos, todos los gobiernos, todas las naciones te necesitan, Señor, te necesitamos. Por favor, ayúdanos. Por favor, límpianos del pecado. Por favor, renueva nuestra mente y nuestro corazón. Danos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que camine en santidad, Señor. No permitas que vivamos en el mundo del pecado. Señor, danos el carácter para hacer tu voluntad y para caminar en santidad. Señor, te doy gracias por todos mis hermanos. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus trabajos, bendigo su salud, bendigo sus finanzas. Y oro, Señor, para que todos unidos hagamos tu voluntad, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por su enseñanza. Y en esta mañana queremos bendecirlos a todos y desear que Dios los guíe siempre con su Espíritu Santo. También queremos, a los que nos acompañan por primera vez, invitarlos a que entreguen sus vidas a Jesús. Como han escuchado, Dios nos ama y envió a su Hijo amado Jesucristo para dar su vida por nosotros, y nosotros tenemos vida eterna por Jesús, tenemos salvación por Jesús. Así de que les invito a repetir esta oración para entregar sus vidas a Jesús. Padre del cielo, te doy gracias por la obra de tu Hijo amado Jesucristo, que dio su vida y derramó su sangre por mí. Hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. No quiero vivir para el mundo, no quiero vivir para el pecado. Hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y renuncio al pecado, renuncio a la maldad, renuncio a la desobediencia, renuncio a vivir en un mundo de pecado. Quiero vivir para ti, Señor. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y lo has hecho con el corazón, entonces eres hijo de Dios. Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y te invitamos que todos los martes te unas con nosotros
al tiempo de oración a las 6 de la mañana, martes y jueves a las 6 de la mañana, y todos los domingos al culto a las 9:45 de la mañana, que puedan reunirse con nosotros para alabar y adorar a Dios. Amamos a Dios, sabemos que Dios es lo más importante en nuestra vida y queremos que todos unidos estemos orando por nuestras familias, por la iglesia, por el gobierno, por las empresas, por la economía, que seamos hombres y mujeres de oración y que podamos seguir lo que dijeron los apóstoles. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, deseo con todo mi corazón que Dios los bendiga, que esta semana sea una semana de gran bendición para todos. Los amo, ruego a Dios porque el Señor los prospere en todo y que sean muy bendecidos. Feliz semana, Dios los bendiga. Manos arriba. ¿Dónde está la iglesia que sabe festejar que Cristo viene? Dice: mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti, regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Dice: por eso gritaré, voy a proclamar. Dice: vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás. ¡Gritando! Lo decimos juntos, dice: mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti, regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Por eso gritaré, voy a proclamar que arriba dice: vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Oh, vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás por mí. Manos arriba, iglesia de Dios. La iglesia de Cristo grita. Ok, los que están de fiesta, brincando, saltando, arriba. Dice fuerte: hey, hey. Hey, hey. Vivo. Vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresas. Oh, vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Arriba todo el mundo que lo cree. Vamos, alguien aplauda que él viene pronto.